Ay, por favor. Bueno, pues nos vamos. Vamos a hacer un falso directo con una sección que va antes que la vuestra. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Maracadé. ¿Y por qué no funciona? A ver. Atención con Esta vez que me acuerdo de los nervios. Víctor, aquí se te ve muy poco. No dicen eso, el directo, son cosas del directo. Yo prefiero que salga Juan Antonio. O te echas tú un poquitín más adelante, yo creo que así ya saldrás. Estamos en las cosas del directo para que si hay alguno que se... Y tú, Que se pues, haya echáis conectado. uno y los dos así para adelante y salís los dos. O echas ¿Pero tú vas a sacarlo todo o solamente esta parte? Yo ya voy a empezar a Que yo creo que sí, lo es echa la- esto para atrás. Lo del colectivo, la entrevista. Vale. Entonces, yo les vengo a presentar ante la sección de Pablo Carrascosa, Genial. Vale. que no está, pero como nos manda Bueno, por estamos WhatsApp. aquí haciendo el directo ya no mismo nada. No pasa nada. Entonces, Bueno, radio en directo. buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Maracadé, el programa más malagueño de las redes sociales. 22 de noviembre ha empezado el Mundial de Qatar. Hoy, aunque Yo perdí Argentina. ya lo vais a ver más tarde, Hoy, ¿no? ha perdido Argentina. Con lo cual, empieza bien Pablo. Che, ¿qué iba? Bueno, disculpar a nuestro amigo José Ramón Vega Fegas, amigo y compañero, porque parece ser que Carmen ha tenido un pequeño percance con una de estas motos o bicis o artilugios que van por los carriles que no deben. Y empezamos con Pablo Carrascosa. Querido Pablo, buenas tardes, bienvenidos. Y ponnos al día del que podemos ver las carteleras de nuestra ciudad. ¿Quieres darle ya al clic? Ya está. Ah, ya está. Pues don Víctor Frías, buenas tardes. Buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, aquí ya preparado para la entrevista. Voy a parte del colectivo aquí en Maracalé y vamos a aprender un montón. No tengo la menor duda. Bueno, por cierto, el colectivo hace un mercadillo, ¿no? Sí, bueno, Ahora en el noviembre, ¿no? mercadillo de la Asociación de Comerciantes del Soho, Con el Soho. pues hace los días 6 y 8 de diciembre, los días festivos de este mercadillo, pues hacen habitualmente un mercadillo. Y ya pues nos incluyen a nosotros en un stand para el colectivo, donde están nuestros libros, nuestros autores y todo el mundo puede acercarse a conocernos. Vamos, nuestro invitado de hoy, Juan Antonio Lopera, te puede explicar eso mucho mejor que yo, que es el que lo está organizando. Bueno, a mí tu invitado de hoy ya simplemente con el título y el libro, ya con eso ya me ha puesto las pilas. Sí, totalmente. El título del libro ya es como que en Malaca, una huella del pasado. Cuando en Malaca hablé, Bueno, vamos, en casa total, vamos. lo que pasa es que yo le puse el nombre en romano. Ah, El Fenicio. En Fenicio, perdón. Feliz. Pero bueno, Bienvenido. Malaca, Y enhorabuena. Muchas gracias, Paco. Estoy encantado de estar con vosotros. vamos a hacer una pequeña presentación, porque bueno, es la primera vez que viene y para que la audiencia de Malacalé pues lo vaya conociendo. Se trata de Juan Antonio López Aspeja, malagueño. El año de nacimiento no hace falta decirlo, ¿no? Sí. Lo puede Sin decir. problema ninguno, ¿no? Además, nací en una fecha muy peculiar, curiosa. Bueno, si Yo lo tengo bien quiero saber apuntado, la verdad. Sí, Claro. yo nací el 1 de abril de 1964. Ese día se cumplieron 25 años del fin de la Guerra Civil, los 25 famosos sí. años de paz Sí, del sí. general Franco. Sí, sí. un acontecimiento histórico y de ahí que no sé si tendrá algo que ver en que escriba novela en un contexto histórico, ¿no? Lo mismo, se ha escapado algún gen Por ahí, ¿no? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Bueno, hay que decir que lo hemos fichado en el colectivo porque, bueno, se dedica al marketing,
Entonces, esperamos que nos venda bien. Y bueno, también porque es un gran escritor, espero que me haya admitido el ámbito de la broma Sí, del marketing. claro, claro. Y bueno, No te lo voy a admitir, si vivo de ella. y bueno, pues en el ámbito comercial, en gran superficie, con esa labor del marketing, con referencia de sociedades inmobiliarias, y bueno, lo que realmente al final yo creo que te ha hecho escribir, que es un gran lector, amante de la cultura, de la esencia malagueña, que además la novela que vamos a hablar hoy brota por todas partes, y bueno, que surge esa oportunidad a la hora de escribir, de llevar tus grandes pasiones a cabo, ¿no? Se trata de esta novela que hemos dicho, Malaca, una huella del pasado, y aquí nos proponen un viaje entre el pasado y el presente, a través de hay una leyenda, por ahí, en la que conecta ese momento histórico de la toma de Málaga, por 1487, por los Reyes Católicos y en Puerta. De hecho, estaría muy cerquita de aquí realmente, ¿no? De donde Sí, estamos, que estamos aquí en el Museo Grande. Sobre todo el campamento de Isabel estaba muy cerca de ahí. Sí. Y bueno, pues esa conexión con ese momento de la toma de Málaga con la actualidad, ¿no? Yo quiero saber cómo nace la idea de la novela y en especial esa parte de la leyenda, ¿no? De esas fuentes de la vida, de esos cilindros de la estrella Tartesa. ¿Cómo nace a partir de ahí? Bueno, ya todo lo que quieras contar. Bueno, la idea fundamental a la hora de construir la trama de la novela surgió mayormente cuando empezaron las obras del metro urbano aquí en la ciudad. ¿Cómo comienza la novela? ¿Cómo comienza? Por Bueno, la parte. el segundo capítulo. Entonces, bueno, pues uno que siempre le ha gustado mucho la historia de Málaga, sobre Málaga y tal, y como todo malagueño, pues sabemos que aquí se hace un boquete para algo y sale una ruina de cualquiera de las etapas históricas de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues un día me surgió el tema de intentar, fue algo que yo me propuse. Me hice la pregunta, oye, ¿serás capaz de escribir algo en serio? ¿Alguna novela que sea de las que a ti te gustan y compartir con más gente toda la historia que tú plantees? Y entonces, bueno, pues a partir de esa obra del metro, pues me surgió la idea además de hacerlo en dos épocas distintas de la historia de Málaga y conseguir a lo largo de la novela establecer un vínculo de unión entre ellas y que tuviera un desenlace en el cual de unos hechos que ocurrieron en el siglo XV, 500 años después, han dado lugar a otra serie de hechos en la Málaga actual. El planteamiento ya me parecía interesante, pero bueno, y hay más trasfondo, porque estas historias tartésicas que decimos, también la civilización de Tarteso, las Málaga árabes, las Málaga de los Reyes Católicos, o sea, hay un caldo de cultivo importante, ¿no? Hace unos días que coincidimos ahí en una entrevista aquí al compañero Pepe Ponce, que hoy no lo ha dicho, Lo iba a decir luego. que es presidente del club de fans de Málaga, por eso si no se dice en el programa está faltando algo. Claro, da mala suerte. Hay que decirlo, vamos. Si se hubiera salido mal la entrevista, hubiera sido por no decir eso, ¿no? Bueno, pues coincidiendo con una entrevista que le hacía a Pepe Ponce, le decía que, bueno, que realmente no era una novela histórica como tal, sino una novela de aventura. Cuéntanos por qué es así. Bueno, porque es una novela típica que tiene los trazos típicos de una historia de aventuras. Se dan situaciones muy especiales dentro de la historia que narro y bueno, hay buenos, hay malos, hay historia de amor, hay una pizquita de cada cosa que yo creo que es importante que intervenga a la hora de hacer una novela de aventuras. La búsqueda de un tesoro. Todo ese tipo de cosas están dentro de Malaca, ¿no? Va a recordar, la búsqueda del tesoro, la película de aventura de nuestra época que era Los Goonies, ¿no? Que se basaba en una búsqueda de un tesoro de piratas, ¿no? Ese tipo de... Me hace recordar situaciones muy especiales, porque me acuerdo que una de las primeras películas que yo vi con mi hija fue Los Goonies.
Y se la puse expresamente porque a ella también le gustaba mucho el género de la aventura, porque desde muy pequeña ha leído. Y esos momentos con mi hija viendo los Goonies, eso no se me olvidará nunca. Pues nada, No me extraña nada. ¿Eh? bueno, pues tiene que ver, aunque no tenga nada que ver, Sí. pero sí la conexión de cosas que van pasando una detrás de otra viene a ser parecido, ¿no? Sí, sí. Otra cosa que también me ha llamado la atención de la novela es que has hecho una adaptación del lenguaje a cada época. Sí. Pero incluso no solo en la voz de los personajes, que es evidente que no pueden hablar igual los de la época actual que los del siglo XV, sino en la voz del propio narrador. Es un intento de situar al lector en ese periodo histórico, cambiar el lenguaje de una parte a otra. Por una parte sí. Por una parte quería que el lector se sintiese inmerso dentro de lo que era el siglo XV. Y por otra parte también un poquito de comparación con la época actual. Cómo se expresa la gente en la época actual y cómo lo hacía la época anterior. Porque también en la época actual hay distintas corrientes dentro de intentar cambiar el idioma castellano. Un idioma que para todos los españoles e hispanohablantes es fabuloso. Y bueno, simplemente quería eso, intentar demostrar a la gente que el castellano siempre ha sido un idioma magnífico en el siglo XV y ahora. Simplemente eso. Yo solo me llevo una idea que tengo yo, que a lo mejor un poco una idea peregrina en cuanto al tema del lenguaje, y te pregunto a ti, ¿es diferente el español del castellano? Yo creo que sí. Sí, porque nosotros mismos lo hemos cambiado. O sea, hay muchas voces y vocablos castellanos que han dejado de utilizarse, cosa normal por el paso del tiempo, pero yo creo que hemos cogido muchas influencias de otros idiomas, de otras costumbres y modas que pasan, y hemos construido otro tema distinto al castellano, que es el español. Y la verdad es que el español se habla en muchísimos sitios, como tal. Incluso enriquecido con ese lenguaje de la Málaga musulmana, en la que no vamos a entrar, ¿no? Enormemente. Y además los malagueños que disponemos de un vocabulario propio, es muy extenso. Sí, bueno. De hecho, si nos empeñáramos en que no nos entendieran por ahí fuera, lo conseguiríamos seguramente. Yo intenté con un amigo un día mandarnos WhatsApps en idioma malagueño. Y yo te puedo asegurar que cualquiera que no fuese de Málaga no se enteraba ni de una papa, como decimos aquí. Sí. Me hacía gracia hace un tiempo que con una chica de Cádiz, que está ahí al lado, Sí. y decíamos, bueno, esto de mitad doble, ¿esto qué es? Mitad doble es un uno entero, ¿no? Y ahora te explicaré que son dos cosas distintas. Explícale a alguien que es aliquito y pues, es curioso. Decían estos gaditanos, me decía uno, que había una chica de Toledo también, y dice, esta chica habla muy raro, dice, porque tú hablas distinto pero normal. Bueno, y con el tema del café es increíble. Tú pasas de Antequera para arriba y ya café con leche. Café con leche, por favor. Café con leche y no hay otro problema de la cuenta. Me voy a meter un poco también con la estructura de la novela. Tú has ido alternando. Soy bueno. No, bien, no, bueno voy a ser. Si yo lo que quiero es aprender. No, yo lo que quiero es aprender y que los oyentes aprendan, porque esto de las novelas parece que nos ponemos los escritores que escriben de cualquier manera y no es así. No hay mucho trabajo y si hay un capítulo antes que otro es por un motivo y ese capítulo tiene un contenido, pues también. Y yo creo que a ti, a la hora de construir esta novela, la estructura te tiene que dar un quebradillo de cabeza. Pues tú has elegido alternar el capítulo del siglo XV con el capítulo de lo que ocurre en el siglo XXI. Y mantener esa estructura a la hora de contar las distintas cosas y las distintas tramas que iban ocurriendo, entiendo que te ha producido muchos quebradillos de cabeza, ¿no? ¿Te ha condicionado mucho esa decisión de contar eso así, alternando una época y otra, a la hora de contar las tramas de la historia? Te puedo confesar que no. Está bien. Que no, porque mi profesión, que como tú bien la has descrito, uno de los puntos esenciales para vender un producto
producto sea diferente al de la competencia. Y si tienes que ser un poquito mejor, lo haces, o por lo menos lo intentas. En este caso, pues bueno, a mí se me ocurrió la idea, como una idea buena, y en un principio sí estoy de acuerdo contigo en que me pareció dificultoso. Pero una vez metido en la trama, la verdad que no me costó trabajo ninguno. Pues nada, me alegro un montón. Yo veía cierta dificultad porque hay distintas tramas de distintos personajes y yo tenía alzando eso y había veces que a lo mejor dice, bueno, lo hubiera partido en 2 capítulos, ¿no? Y entendía que podía haber alguna dificultad a la hora de montar esa estructura, ¿no? También una cosa que se pone muy de manifiesto a lo largo de toda la novela y en los 2 periodos históricos son los prejuicios culturales. Aquí tanto los cristianos tienen prejuicios con los musulmanes con los cristianos, y en la época actual, pues lo mismo, ¿no? También hay un montón de prejuicios culturales de todo tipo, ¿no? De lo que tenemos en la sociedad. Enfrentamientos entre culturas y, sin embargo, hay relaciones de amistad, como la que tienen Sufi y Ricardo, y historias de amor como las que tienen Lorenzo y Yaiza, ¿no? Que surge en esta vorágine, ¿no? ¿Es algo que querías poner de manifiesto? Pues por lo menos quería recalcar. Y recalcar, ya te digo que siempre he intentado hacer una comparación entre la historia del siglo XV y la historia actual. Porque parece mentira, estamos en el siglo XXI y todavía ese tipo de prejuicios existen en la condición humana. No hemos conseguido quitárnoslo de encima. No, para nada. ¿Y qué pasa? Que siempre además ese tipo de prejuicio ha estado alentado por los grandes poderes. La Iglesia, los reyes, los que mandan en la sociedad, siempre han intentado alentar ese tipo de situaciones porque divide y vencerás, como dijo el otro, ¿no? Y entonces yo quería recalcar que eso es una cosa que tenemos intrínseca del ser humano y que no hemos podido quitárnoslo de encima. El día que lo hagamos, daremos un paso muy importante. Vamos a ganar mucho, ¿no? Sí. Vamos a ganar mucho. Pues mira, tu respuesta a esta pregunta me lleva a recuperar una de las preguntas que te decía antes del bonus track, que la dejaba muy aparte, ¿no? Si crees que realmente, en el contexto de Malaca y en el contexto actual, existen 2 sociedades, una la de los poderes, como tú has dicho, y otra la de la gente normal, La del pueblo, la del pueblo. siempre. Siempre ha existido y yo creo que siempre existirá. Pero yo creo que es innato dentro del ser humano. Y nos tenemos que acostumbrar. Otros sentidos, darle otro sentido a la vida del ser humano han fracasado, llámese comunismo, llámese otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, vivimos así, el hombre es hombre porque se tiene que adaptar a todas las circunstancias que no han sobrevivido y seguimos en ello. Cuando nos demos cuenta de que bueno, el pueblo probablemente tengamos las mismas necesidades en todas partes, probablemente nos quitaremos muchas otras hay mucha, hoy en día siguen existiendo muchas diferencias de clases y mucha diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados. Entonces esto todavía nos costará muchísimo. Volviendo a esto de los 80 que antes te preguntaba los Guni, también esto que tú acabas de decir me lleva a nuestros 80 otra vez y me da mi pena cuando, no sé qué te pasará aquí, cuando me enseñaban en el colegio los países desarrollados, países en vías de desarrollo y países subdesarrollados. Sí. Que realmente muchos años después son los mismos países los que están en la misma situación. Eso a mí me da pena. Sí, y la verdad que da pena porque a todos nos gustaría que todos fuésemos más o menos iguales, ¿no? Pero bueno, esto está planteado de esta forma. El mundo es un negocio, un inmenso negocio donde prima el dinero. Y entonces pues eso es lo que hay hoy en día. Desgraciadamente no podemos luchar contra eso. Bueno, cambiando el tema y volviendo a Malaca, que es de lo que tenemos que hablar, vamos a hablar del amor, vamos a hablar de Lorenzo y de Yaiza. Y en esa historia de amor, las escenas románticas entre ellos, yo a la hora de leer el libro y visualizar esas escenas, yo me estaba yendo a las escenas de pasión de las películas de cine clásico, ¿no? Sí. Ese cine clásico, ese tipo de películas, ese tipo de amor, ¿te han influido a la hora de construir esa historia de amor entre Lorenzo y Yaiza? Bueno, un poco, pero me tenía que poner en la situación del siglo XV, en el cual las relaciones no eran las mismas que se producen hoy en día. O sea, ayer había una forma de pensar y de actuar conforme
a la sociedad y a las costumbres religiosas y muchas influencias que había. Y hoy en día tenemos una libertad que pasa a libertinaje muchísimas veces, ¿no? Entonces, completamente distinto la relación. La relación de ellos en la actualidad pues sería completamente distinta, evidentemente. Yo me lo imaginaba y yo veía esos besos de las películas clásicas, que te cojo los besos apretados y te aprieto y tal, y me lo imagino de la misma manera los dos. Sí, la verdad que es un tipo de amor clásico. Clásico. Ten en cuenta que ellos, cada uno en su circunstancia, pues provienen de unas relaciones anteriores. No olvidemos que ella era la concubina del cadí, que cada vez que el cadí quería meneo, allí tenía que ser ella, no y cumplir. Y él, sin embargo, pues había tenido un suceso traumático que le había hecho de tener una coraza en contra de todo lo que se le acercase a él. Y entonces, bueno, pues con ella esa coraza se rompe. Venía de un celibato autoimpuesto. Y entonces, pues, se suelta el amor, como una cascada entre ellos. Tiene mucha fuerza y mucha intensidad la historia de ellos. Después es un amor que dura 500 años. Efectivamente. No puedo hablar más. No. Para eso hay que leer la novela y averiguar por qué. Que también ese suceso en el que eso pasa es interesante. Bueno, es una novela en la que son los detalles muy importantes. Justo antes de empezar la entrevista lo hemos comentado, ¿no? Tanto en el presente como en el pasado. Ese descubrimiento de los túneles del metro realmente cuenta el detalle de toda la excavación, de cómo son los túneles, de cómo se transitan por ellos con los vehículos, como la máquina rompe el muro que descubre esa sala en la que hay dos cuerpos enterrados, una cripta, pero también en la parte del pasado, ¿no? El vestuario, la decoración, lo gastronómico, o sea, el nivel de detalle de todo lo que cuenta es muy importante. ¿Cómo has ido recabando toda esa información? Bueno, pues consultando en bibliotecas, volúmenes históricos, tradiciones, San Google, que es muy importante también. Pero ya habrás tenido que hacer filtro un poco de lo Sí, que aparecía. bueno, todo lo que viene en San Google hay que después leerse en otros sitios, filtrarlo y comprobar de que es cierto, ¿no? Pero eso, el libro yo he tardado prácticamente 10 años en construirlo y en editarlo. Y durante ese tiempo pues he tenido mucho tiempo de investigación, evidentemente. Yo soy una persona que a mí me gustan las cosas hacerlas bien. Y yo escribo como a mí me gusta leer. Entonces, si a mí me gusta leer novelas que me den detalles, que yo me sienta dentro de esa situación, de ese lugar, yo quiero escribir de la misma forma. Entonces, de ahí la cantidad de detalles que tiene. Una pregunta, Antonio, pero sí. Yo me imagino que el segundo libro durará menos, ¿no? No tardarás tanto. No, si Dios quiere, no sé. ten en cuenta, uno va cogiendo experiencia, va más rápido. Bueno, es decir que este libro tiene 400 páginas, sí. Con lo cual 10 años, vamos, yo voy a tener... El segundo libro esto es completamente distinto, lo que pasa es que ya tengo el planteamiento para hacer la segunda parte. Muy bien, estupendo. Bueno, quiero decir que aunque tenga 400 páginas se lee rápido, porque a veces a mí con el mío que son 400 y pico también se me asusta el personal cuando me diga que era 400 páginas. Y no es que no se asuste nadie, que se lee, como si me veíamos la peli de los Goonies y se lo pasaba hablando, este libro también se le pasa. No tengo la menor duda. Y que estamos hablando que hay un nivel de detalle y tal, que nadie se piense que un nivel muy profuso de cosas, que es una retaíla de información que te vuelve loco. Sirve para eso que ha contado Juan Antonio, de meterte en la historia. Y en ese sentido, hay una parte muy importante que es pasar de la documentación a la recreación de esa historia que has hecho. Y que tú te sientas como, o el lector se sienta como tú quieres, ¿no? ¿En qué te has inspirado para esas descripciones que haces de la Alcazaba de Málaga en su momento? Y a mí me llama, que también te lo he comentado antes, porque la Alcazaba sí la podemos visitar, ¿no? Pero de los arrabales de Malaca, ese callejeo que muchas veces hacen los personajes en muchas ocasiones, y ese desembarco con el que empieza la novela, ¿no? Sí.
ese proceso tuyo, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo te has inspirado? En tu mente, ¿cómo lo has recreado? Mira, yo me lo planteo muy sencillo. Yo imagino, sueño con ello. Entonces, yo me imagino a mí desembarcando en el siglo XV en las playas de Malaca y me imagino cómo sería entrar en la ciudad. Y con los datos que tengo, pues así voy construyendo. Yo me imagino la gran mezquita en mitad de una plaza enorme llena de limoneros y naranjos en flor, porque es una cosa que podía haber ocurrido perfectamente. Lo que yo narro no es la pura realidad, pero una cosa es una realidad muy posible. Entonces, bueno, a partir de ahí me dejo llevar. Yo me meto en la piel de Lorenzo de Sepúlveda y con él a caballo pues voy por los arrabales de Málaga. Y así lo hago. Hay que decir, creo que no es lo mismo imaginar nada que 20 años de trabajo de documentación. Evidentemente. No, Evidentemente. Además hay detalles muy curiosos, porque no sé si recordarás que nombro sin querer a los barrios, a barrios antiguos de Málaga, como el Perchel, porque sabes que cuando salen de lo que es los arrabales, empiezan los árabes que la acompañaban, se tapan la cara todos con un pañuelo. Los cristianos estaban extrañados, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Claro, cuando se dan de frente con los percheles, con el olor tan nauseabundo que echaban, pues, entonces hago ese tipo de referencias que sobre todo el malagueño de siempre va a decir, hostia, esto viene de eso, ¿no? Sí, está claro que brota Málaga por todos lados. Sí. Eso a lo largo de la novela, pues el malagueño pues, lo identifica muy rápido y el que no, pues a lo mejor le alimenta la curiosidad, ¿no? Pienso. Pero sí, es muy malagueño por los cuatro lados. Sí, sí. ¿Has tenido que mucho filtro para no meter detalles que a lo mejor en contexto histórico no correspondieron? Algún fallillo ha caído. Bueno, Algún fallillo ha caído. Si yo te lo cuento, si no, lo dejaba ahí que lo descubra. que lo descubras, que lo quiera descubrir y tal, pero bueno. Esos fallos yo solamente he encontrado la verdad. Y bueno, era un fallo que, bueno, cualquiera puede decir, bueno, lo hubiese tenido yo también, ¿no? Porque, bueno, cosas que nosotros creemos que son de Málaga de toda la vida, pues al final pues no lo son. Y estamos convencidos de que sí, ¿no? Pero bueno. Eso son cosas no, que las das por hechas, ¿no? Pero bueno. Sí, pero vamos, ya te digo que... Pero el nivel de detalle que tú has defendido, si hay un fallillo suelto, Porque, me parece a mí que lo podemos porque dar tampoco por- me quise profundizar mucho. No quise tampoco que fuese especialmente malagueña al 100% por todos los poros. Ten en cuenta que es una novela que también pretendo que se difunda fuera de Málaga, ¿no? En Sevilla estuvimos a principios de año y la verdad es que vendimos mucho, ¿no? Porque son sevillanos. O sea que... Bueno, está, que siempre hay... La historia entre Málaga y Sevilla ya la Cruz conozco. Campo que hace milagros. ¿De qué? La Cruz Campo que hace Sí, milagros. sí. ¿Cómo se quedaron con la victoria? Claro, a lo mejor se les pegó algo, ¿no? Se les pegó una cosilla, ¿no? Bueno, siguiendo con esta parte de construcción de la novela, de la imaginación, luego hay que hablar de los personajes históricos, porque hay personajes históricos reales, muchos, ¿no? Yo puedo mencionar así por encima o el Cigrí o a Bencomiesa, que eran personajes reales de la Malaca, de los que gobernaban esa Malaca en aquel momento, ¿no? Su propia lucha interna. ¿Cómo has construido esos personajes? Como te decía antes, igual que con la imaginación desde el personaje histórico a tu personaje, a tu novela. ¿Cómo lo has hecho? Pues mira, del Cegrí en concreto es que hay mucha literatura. O sea, es un personaje muy importante dentro de la Málaga y de la época nazarí, porque era uno de los generales más importantes del Reino de Granada, con una amplia trayectoria en luchas y en luchar contra los cristianos, ¿no? Entonces, bueno, pues le di un contexto y una personalidad que yo creo que debe de ser muy acertada. Tal vez en algunos momentos me pasé un poquito,
¿no? Por la crueldad que muchas veces, como cabeza visible de la defensa de la ciudad, tuvo que soportar y tuvo que impartir justicia, o por lo menos la justicia que él creía que había que impartir. Y bueno, yo estoy muy contento de cómo saqué ese personaje, ¿no? Además tiene unas reminiscencias importantes a la hora de pensar en su propia vida, en cómo ha sido, ¿no? En la soledad de la persona que está por encima de todos los demás, ¿no? Yo creo que yo estoy muy contento de tal y como salió el personaje ese. Y después Aben Comisa, bueno, es el típico alcaide, que en esa época se llamaba Cadí, ¿no? Entonces, bueno, yo quise hacerlo de esa forma porque me daba mucho juego, además, ¿no? De Aben Comisa ya se conoce mucho menos que del Segrí, ¿no? Solamente referencias. No se sabe si murió, si fue asesinado durante la conquista, no se sabe mucho, ¿no? Yo me inventé la trama en la que él funciona, ¿no? Simplemente eso, de esos dos es eso. Son hermanos, cada uno ha tenido su proceso de construcción. Luego, hablando de Lorenzo de Sepúlveda, que aquí me vas a tener que corregir seguramente, es un personaje histórico, pero no precisamente de ese momento histórico, ¿no? Hay un Lorenzo de Sepúlveda, escritor sevillano del siglo XVI, pero nace en 1509. No tiene nada que ver, no es casualidad, ¿no? De Lorenzo de Sepúlveda está inventado todo, absolutamente todo. No es señor de Mazarrón, ni mucho menos, ni nada de nada. Simplemente, bueno, pues yo necesitaba un protagonista para la historia de amor que iba a fundamentar la parte del siglo XV, y entonces, bueno, se me ocurrió él, sin más. Realmente hay muchos protagonistas de la novela, ¿verdad? Cada uno tiene su historia. Es que la novela realmente son varias historias dentro de una historia. Y dentro de una historia que transcurre en dos épocas distintas. Todas van coexistiendo de una forma u otra. Yo veo eso, que hay por lo menos puede haber 4 o 5 protagonistas en un momento. Sí. En una parte, como tú has dicho ahora, del señor de Mazarrón, toda esa parte histórica, en el que, bueno, ahí se recrea también cenas de Navidad, comida, toda esa selección de Mazarrón, de Murcia, del personaje de Pedro, que es uno de los personajes que al principio de la novela descubren ese centro funerario donde están los dos cuerpos y tal. ¿Eso también, por algo se vinculó con Murcia por algún motivo? No, la verdad es que no. Lo que pasa es que, bueno, ya me puse a estudiar en un momento el tema de Mazarrón y la importancia que la ciudad esa había tenido dentro de la Reconquista, las relaciones comerciales y tal. Y bueno, se me ocurrió vincularlo también, pero sin ningún motivo fuerte, ¿no? También, hay ese nivel de detalle que hay, hasta para eso. Sí, bueno, pues. En ese estudio de la historia que has hecho para escribir el libro, Sí. ¿ha habido algo que te haya sorprendido? Sí, muchísimas cosas. Muchísimas cosas que los malagueños incluso no sabemos, desconocemos. Es que por ahí va los tiros. Por ejemplo, nosotros, es una cosa que yo en muchas entrevistas he comentado. Nosotros como malagueños celebramos el 19 de agosto como fiesta, porque es el día en que los Reyes Católicos entran en Málaga. Sin embargo, para mí no lo es, después de haber leído lo que ocurrió. Después de la conquista quedaron unos 15.000 habitantes malagueños, lo podemos decir, ¿vale? Y fueron vendidos todos como esclavos. Y el que no lo asesinaron. O sea, Málaga fue repoblada con gente de Castilla, de Asturias y de Aragón. De ahí que nuestros apellidos sean castellanos. Sin embargo, tú le dices eso a la gente y la gente lo desconoce. Y sin embargo, el 19 de agosto estamos dando saltos en el centro o en la feria. Es que hay un documento que está ahí en el museo, que está al lado del Hospital Noble, en el Mupán, me parece que es, ¿no? Sí, el Mupán. Que está allí el documento del repartimiento de Málaga. Y ese documento me parece durísimo. Durísimo es.
porque es decir, es las tierras de las personas que estaban aquí, ¿a quién se las vamos a dar después de haberse las quitado? Sí. Yo lo leí en su día y de ahí, de la lectura, me vino la idea de la proposición que en la novela el señor Uncibay, al que mandan los reyes católicos para negociar con las autoridades malagueñas la rendición de la ciudad a cambio de. Pero eso realmente era mentira. Ellos ya tenían hecho el reparto. De hecho, cuando durante el sitio tienen las dificultades que tienen y entra la enfermedad, la peste, entre las huestes de los cristianos, es la reina Isabel la que tiene que venir a poner paz a los grandes caudillos, a los marqueses, a los condes cristianos, porque todos se querían ir, porque veían imposible conquistar la ciudad. Entonces, claro, toda la inversión que habían hecho la iban a perder. Ellos ya tenían el reparto hecho, antes de que ocurriese incluso el sitio de la ciudad. Sí, volvemos a lo que hablábamos antes de las dos realidades, las más poderosas y la del pueblo. Como dice en la historia la escriben los vencedores, y así ha sido siempre. Sí. Hay una parte de toda, vamos a decir, novela en contexto histórico, no novela histórica, que es la de enseñar. Y uno de los objetivos básicos de este tipo de novelas como la tuya es ese, es que aprendamos de nuestra propia historia. Bueno, hay una parte que sí, A mí que yo como malagueño que soy me da mucho, lo que tengo que decir, me da mucho coraje de que los mismos malagueños no conozcamos realmente la historia de nuestra ciudad. La segunda ciudad más antigua de España y una de las más antiguas del Mediterráneo, tenemos que tener en cuenta. Por aquí han pasado todas las sociedades y todas las civilizaciones del mundo, todas, absolutamente, y todas han dejado su huella. Sin embargo, tú pregúntale a los chicos que salen del instituto por alguna cosa que haya en Málaga. Bueno, me puedes preguntar por los símbolos que hay en la entrada del túnel de la Alcazaba. ¿Sabes qué es eso? Sí. Por ejemplo, el problema es que no saben ni qué río pasa por Málaga. Es que no lo saben. Entonces, me da mucho coraje, como he dicho antes, de que los malagueños no sepamos de Málaga. Entonces, bueno, no tiene la intención de enseñar a nadie, pero sí la de mostrar un poquito la grandeza que tuvo esta ciudad en su momento. Bueno, lo ha sido. Y una cosa que a mí se me plantea, porque hace poco también pues, estuve viendo una conferencia con el tema del Cerro del Villar, de cómo se desarrollan los servicios. Y aunque han pasado muchas civilizaciones, aunque no hayan repoblado con castellanos, como tú has contado aquí cuando se hace la conquista de Málaga, no sé si lo dará la bahía o qué, pero a lo largo del tiempo somos un pueblo muy abierto al exterior, que recibimos a los de fuera, lo recibimos siempre todo bien, ¿no? Más que lo de dentro. Y muy dejado por los nuestros. Eso. Mira, yo no sé si lo dará la bahía o qué pasa. Pero Málaga, aparte de las épocas que estaba hablando José Antonio, Juan Antonio, hasta hace muy poquito también ha sido una de las potencias industriales de España. A finales del siglo XIX. Sí. O sea, ha tenido periodos de un auge económico y comercial importantísimo. Sí. Llegó la filosera, algunos se achacan a eso, ¿no? Pero sí, bueno, por eso ya la pregunta va a eso y que los altos hornos eran muy del gusto de vascos y catalanes. Correcto. Pues luego hay una parte, que esto cuando te preguntas siempre las cosas si lo da la bahía o qué, sí. Porque son muchos siglos y muchas personas y muchas procedencias. Hablando de esta época que estamos diciendo, hace poco hiciste ahí mismo en un mapa de la pasa, como era la exportación, de las cajitas donde se exportaban las pasas y tal, y casi todas las empresas eran británicas. Entonces, esa forma de ser que somos muy abiertos para los de fuera, pero luego para dentro no la hacemos, esa herencia de dónde viene eso, ¿no? ¿La bahía o qué? Porque hemos cambiado mucho de pueblo, yo no lo sé, romanos, tal, pero eso es una constante. Realmente no lo sé, pero es una constante, tú lo has dicho. No sé por qué, porque mira, en la actualidad aquí hay gente muy válida, muy válida. Nosotros que venimos del mundo empresarial y tal, y conocemos a muchísima gente, hay muchísima gente muy válida, muy válida. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero aquí el día que se nos acabe el turismo, yo no sé de qué vamos a comer. Totalmente de acuerdo.
Pues mira, yo en el caso de Malaca, te lo comenté el otro día también por WhatsApp, y hablando del turismo, ¿te has planteado hacer la ruta turística? Me lo comentaste tú. Sí, sí. Lo que pasa, y lo he pensado, y no sería mala idea, habría que trabajar en ello, la verdad. Lo que pasa es que ahora mismo, entre mi trabajo y el trabajo que me da el colectivo, la verdad es que poco tiempo tengo. Bueno, la verdad es que si nos la foto es mucho, pero hemos trabajado así, yo desde el colectivo. Sí, sí, poquillo. No vamos allá, vamos a entrar en temas que Entre más profundidad. Bueno, pues yo creo que ya es momento que nos vaya contando, después de hablar de Malaca, dónde la podemos comprar, cómo tenemos que hacer para conseguirla. Malaca está autoeditada en Amazon, en los 3 formatos. En tapa dura, en tapa blanda y en ebook. Después aquí en Proteo está en Rayuela también y bueno, y me la pueden pedir a mí directamente si quieren, vamos, que no hay ningún tipo de problema. Nos están chivando por ahí al fondo que el luces también está. Bueno, luces también, bajo pedido. Hay un correo electrónico para que la gente... Sí, ¿por qué medio te lo pueden pedir a ti? Pues mira, jalopera.es@gmail.com. Ese es mi correo electrónico. Y si no, por las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por donde quiera. Que yo no la llevo directamente, que tengo a mi gran ayudante en carne. Community manager. Sí. Es que formamos un equipo. O sea, tú no te puedes ni imaginar la de ronquilla que hemos tenido a la hora de hacer el libro, ¿eh? Cosa que a mí me parece estupendo, ¿vale? Porque ellas nos dan una visión distinta a la nuestra. Y como dice el refrán, 4 ojos ven más que 2. Y siempre va mejor, con total seguridad. Seguro que sí. Bueno, pues nada más. De todas maneras, me voy a dejar alguna Ya por hemos- mostrar. Oye, ¿ya hemos acabado? Te puedo preguntar más cosas, me deja alguna para mostrar. Vale, vale. Vamos, si el jefe dice que sigamos, seguimos. 38 minutos, si quieres hasta un minuto más, está adelante. Bueno, pues ya está. Mira, antes hemos estado hablando y que no te lo iba a preguntar y me lo has contado ahí antes. Sí. Vamos, hay una isla que se menciona en la entrada de Málaga, que es la isla de Ariarán. Sí. Y bueno, pues a lo mejor los malagueños que nos están escuchando les sorprende que ahí justo a la entrada de Málaga hay una isla que tenía mucha vida, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos qué era la isla de Arriarán y qué pasaba ahí. Bueno, pues antes de que Málaga le robara terreno al mar, pues en la desembocadura de Guadalmedina había una isla que en la época en que transcurre la novela, pues era una isla donde iba la gente a marisquear. Y bueno, era muy famosa porque era como si fuese un estuario del río. Y bueno, pues yo tenía que nombrarla, evidentemente. Cuando en el primer capítulo desde el barco van describiendo Yusuf cómo era su ciudad, pues evidentemente el chico que Ricardo le dice que es eso y él se lo cuenta, ¿no? Bueno, es una cosa más que los malagueños pues desconocemos de lo que había en nuestra ciudad. Y porque nos creemos que todo lo que nos rodea ha sido siempre así. Sí, sí, es así. Y sin embargo, la ciudad ha cambiado muchísimo, muchísimo. Solamente hay que coger uno de los mapas que hay en cualquier enciclopedia y ves desde el siglo XIII o del siglo XI, cuando se empezaron a construir las murallas y la Alcazaba, lo que era Málaga y lo que es Málaga hoy en día, ¿no? Yo muchas veces cuando he ido a visitar la Alcazaba con algún amigo, con algún familiar, incluso con mis sobrinos, que más de una vez lo he llevado, y nos hemos asomado allí a las murallas y ellos se han asombrado de la altura, de la calidad de la construcción. Y yo les digo, bueno, pues esta es una. Había 3. Y la última llegaba justo a la playa, junto al mar. O sea, el espectáculo tenía que ser maravilloso en comparación con lo que es hoy en día. Es un descubrimiento total y la Alcazaba, hay que decirlo, los domingos por la tarde es gratis. O sea que no hay ni excusa para no ir por ese motivo, ¿no? Hombre, yo si me invitan a comer, gustosamente le hago un un recorrido. recorrido. Por cierto, y has tenido oportunidad, que yo tengo muchísimas ganas y no he tenido oportunidad, lo que es el barrio de casas que hay en el interior de la Alcazaba de visitar. No, Eso no está cerrado y... sí.
pero a mí me han comentado que tampoco merece mucho la pena, porque no está muy conservado. O sea, lo que se han dedicado solamente a dejar el hueco dentro de la casa y ya está. ¿Vale? No se han molestado, bueno, porque no se han molestado porque no había dinero para hacerlo, en sacar a la luz todo lo que hay ahí debajo. Y tú cuando te pongas a acabar, tiene que salir... Ten en cuenta, por ejemplo, que si tú te pones donde está el Teatro Romano y miras hacia Alcazaba, toda la ladera esa estaba dentro de lo que eran las fortificaciones de la Alcazaba. O sea, ahí debajo, solo en la ladera, si te pones a escarbar, puedes salir de todo. No nos podemos ni imaginar lo que puede haber ahí. Pues a lo largo de la historia ha habido 5 intentos de derruir la Alcazaba. Sí. Antonio González Villena, que para descanse, estaba recopilándolo para escribir un libro sobre ello. Y voy a hacer un pequeño spoiler. Uno de ellos fueron los ejércitos de Napoleón, los franceses, que dinamitaron prácticamente el castillo, se Rafal, y se lo que quisieron cargar todo. Y ahí es donde va a transcurrir la segunda parte. Pues genial, Pues maravilloso. tomamos nota. También un adelantito, ¿no? Un adelanto. Estamos expectantes de tener el segundo libro en la mano. Yo recomiendo este, y el segundo, si sigue en esta línea de una lectura muy dinámica de leer, se lo van a pasar todos muy bien. Bueno, Antonio, mil gracias por Gracias a vosotros. enhorabuena y que vendan miles de libros. Yo espero que en el segundo que estoy en él trabajando, pues me invitéis también y podamos estar una tarde tan amena como la que hemos echado. Ya te daré un contacto en Netflix a ver si te hace una película. Pues sí, es razonable eso, ¿no? Sí. Don Víctor, muchas gracias. Gracias, siempre. Hasta dentro de 15 días. Gracias a José Ponce Barrientos, presidente del Club de Fans, por estar aquí. Bueno amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias por vuestro tiempo. Y la semana que viene pues intentaremos traer pues a lo mejor Cristo de Málaga, como siempre. Cuidado mucho. Y que gane el Málaga de una vez por todas. Cuidado del empate y el tele. Bueno, ya podéis hablar. Hola, buenos días amigos. Esta semana en el programa Malaca Olé